Y Mainayam, Yachu, hola, bienvenidos aquí a mi canal principal de Haytukuya, que significa amor al tejido. Mi nombre es Betsaida y en esta ocasión les quiero enseñar el paso a paso de cómo realizar la puntada Aram número 12. Como pueden ver, es una puntada preciosa, perfecto para hacer prendas para caballeros, damas, niños y accesorios. Es una puntada súper sencilla, consta solamente de 12 hileras y múltiplo de 25 puntos. No es reversible y espero que les encante trabajar. Si te gusta este tipo de trabajos o aprender a tejer más puntos como esto, te pido de favor que me apoyes compartiendo el video y suscribiéndote al canal. Sin más, nos vamos al paso a paso de cómo realizar esta preciosa puntada. Bueno, nuestra muestra del punto Aram número 12, vamos a iniciar como nos indica el gráfico, con 25 puntos. Recuerden que estas muestras o los puntos Aram son puntos fijos, no tienen puntadas de equilibrio, a menos que vaya, bueno, en realidad no tiene puntos de equilibrio, ni montamos 25 puntos para el punto Aram número 12, ya que requiere de esa cantidad de puntos la puntada. Vamos a tejer como primera hilera de esta manera. Recuerden que esto es solamente un mostrario o es un swatch donde que estamos haciendo para aprender exclusivamente solamente la puntada. 2 revés, luego vienen 2 derechos. Recuerden que hay que guiarnos con el gráfico. Vienen 3 revés, 1, 2, 3, luego vienen 4 derechos, 1, 2, 3, 4, luego vienen 3 revés, 1, 2, 3, 4 derechos, 1, 2, 3, 4, 3 revés, 1, 2, 3, 2 derechos, 1 y 2 y terminamos con 2 revés. Aquí no le he puesto nada de puntos de borde ni nada porque solamente quiero trabajar la puntada y como tenemos 2 puntos revés que van a ir hasta el final, sentí que no era necesario ponerle. Ahora, por la parte del revés o todas las hileras que van a ir por la parte del revés, en este caso que serían hileras par, vamos a tejer los puntos como se presentan. Tejemos 2 puntos. Si nos toca hacia el derecho, lo tejeremos hacia el derecho. Si nos toca hacia el lado revés, vamos a tejer en punto revés. Así tejemos la segunda hilera o las hileras par, que serían 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. O que corresponde las hileras de la parte interna del tejido. Aquí llego al final. Listo. Termino la hilera número 2. Voy a tejer la hilera número 3, que son 2 puntos revés. Luego viene un cruce hacia mi mano izquierdo de 2 por 1. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a traer un punto por la parte de atrás de 2 puntos derecho. De esta manera. Luego voy a tejer 2 puntos revés y aquí me toca hacer el cruce de 2 por 2. Me salto 2 puntos. Esta vez mi cruce voy a hacer hacia el lado derecho, cojo con la aguja 2 puntos y suelto los 4. Luego recojo con mucho cuidado los otros 2 y hago el cruce. Vean, de esta manera. Pueden ayudarse en esta parte con una aguja auxiliar para hacer los cruces si en caso de ustedes son principiantes.
Luego voy a tejer 3 puntos revés. Hago mi cruce de 2 por 2. En esta ocasión hago hacia el lado izquierdo. Para esto voy a sacar los 2 puntos, pero por la parte de atrás. Suelto los 4 y jalo ahí. Y vean, el cruce se hizo al lado contrario. Prosigo a tejer los 4 puntos. Tejo 2 puntos revés y hago un cruce de 2 por 1 o 1 por 2 hacia mi mano derecha. Traigo los 2 puntos derechos y tejo el revés por la parte de atrás. Los puntos derechos siempre se tienen que mantener en derecho y los puntos revés pues también siempre se tienen que mantener en revés. Voy a tejer la hilera número 4. Recuerden que las hileras par se tejen como se presentan los puntos y nos vemos en la hilera número 5. Listo, vamos a tejer la hilera número 5. Aquí nos tocaría tejer 3 puntos revés. Vamos ahí, 1, 2, 3 revés. Aquí nos dice que hay que hacer el cruce hacia nuestra mano izquierda de 2 por 1. ¿Qué quiere decir? Que un revés traigo por detrás de los 2 derechos, haciendo que estos derechos vayan hacia el lado izquierdo, hacia mi mano izquierda. Tejo los puntos en el orden que está. Inmediatamente hago otro cruce de 2 por 1, pero esta vez hacia el lado derecho. De esta manera. Dejo los puntos y vuelvo a hacer el cruce de 1 por 2 o 2 por 1 de esta manera hacia mi mano izquierda. Ahí tejo un punto revés y hago otra vez el cruce hacia el lado derecho de 2 por 1. Vean, va quedando de esta manera. Otra manera de hacer es, por ejemplo, aquí me tocaría hacia el lado. Vamos a hacer acá una forma diferente de hacer los cruces. Voy a hacer mi cruce hacia mi mano izquierda. Lo que voy a hacer es estos 2 puntos. Voy a pasar sin tejer. Tejo el siguiente en revés. Y lo que no tejí, vuelvo a pasar a la aguja. Y esto paso por detrás y prosigo a tejer. De esta manera. En este caso, cuando vaya a hacer hacia el lado derecho, este punto es sin tejer, tejo los 2 derechos y el que no tejí lo paso por la parte de atrás. Y tejo. Si ustedes conocen alguna otra forma de hacer los cruces, no hay ningún problema, lo pueden utilizar. Busquen la manera más práctica que les parezca a ustedes para realizarlo. Entonces, por la parte del revés, que es la hilera número 6, voy a tejer los puntos como se presentan y nos vemos en la hilera número 7. Listo, vamos con la hilera número 7, tejemos 4 puntos revés. Vamos. 2, 3, 4. Hacemos un cruce de 2 por 2 hacia nuestra mano derecha. De esta manera. Ahí. Tejo los 4 puntos en derecho. Luego me dice 2 puntos revés, 2 derechos, un revés, 2 derechos, 2 revés y hago mi cruce de 2 por 2 hacia mi mano izquierda. De esta manera y prosigo a tejer los 4 puntos. Termino con 4 revés. 2, 3,
4, así terminé la hilera número 7. La 6 voy a tejer en el orden que están los puntos y nos vemos en la hilera número 9. Ya está empezando a tomar forma nuestra puntada aram número 12. Tejemos la hilera 9 de la siguiente manera. Vamos a tejer 3 puntos revés, 1, 2, 3. Hago un cruce de 2 por 1 hacia mi mano derecha. De esta manera tejo los 3 puntos en el orden que están los puntos y hago inmediatamente un cruce hacia mi mano izquierda y también prosigo a tejer. Y va a quedar así. Aquí voy a hacer un cruce hacia mi mano derecha otra vez. Y tejo un revés. Y hago otra vez mi cruce de 1 por 1 hacia mi mano izquierda. Luego otra vez el cruce de 2 por 1 hacia mi mano derecha. Hago nuevamente un cruce hacia mi mano izquierda de 2 por 1. Así concluyo tejiendo 3 puntos revés la hilera número 9. Vean, va quedando así. Voy a tejer la hilera número 10 como se presenta y nos vemos en la hilera número 11. Bueno, nos toca tejer las dos últimas hileras para concluir con la puntada y empezar a repetir de nuevo. Vamos a tejer la hilera número 11 de la siguiente manera. Son 2 puntos revés. Hago mi cruce hacia el lado derecho o hacia mi mano derecha de esta manera. Tejo 2 revés. Aquí hago un cruce hacia el derecho de 2 por 2, hacia el lado derecho, de esta manera. Así. No sé si ve. Tejemos 3 puntos revés, 1, 2, 3. Hacemos otra vez el punto del cruce hacia mi mano izquierda en esta vez. Tejo los puntos derechos, ¿no? Tejo 2 puntos revés y hago mi último cruce hacia mi mano derecha también. Prosigo a tejer. Este último cruce ha sido 2 por 1. Termino con 2 revés. Tejo la hilera número 12 y empiezo a regresar hasta la hilera número 1. ¿Qué quiere decir? Que la hilera número 13, 14, 15, 16 es lo mismo que la hilera 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esta puntada consiste solamente de 12 hileras. Entonces proseguimos a tejer la hilera número 13 como si fuera la hilera número 1. Aquí pueden comparar según el gráfico que es lo mismo. 2 puntos revés, 2 derechos, 3 puntos revés, 4 derechos, 2, 3 revés, 4 derechos, 3 revés, 2 derechos y 2 revés. Vean así.
La hilera 14 tejemos como se presenta y sería lo mismo como si fuera la hilera número 2. Luego de aquí ya empezamos a repetir y nos volvemos a guiar ya con las hileras del inicio. Recuerden que el número 14 o la hilera 14 es lo mismo que la hilera número 2. Aquí. Listo. Aquí voy a tejer la hilera número 15, que sería la hilera número 3. Estoy tejiendo la hilera número 3 repitiendo, o la repetición, ¿no? Que serían 2 revés, un cruce de 1 por 1 hacia mi mano izquierdo de esta manera. Tejo los puntos en el orden que están. Tejo 2 revés. Hago mi cruce hacia mi mano derecha de 2 por 2. Tejo los puntos. Tejo 3 revés. Hago mi cruce hacia el lado izquierdo de 2 por 2. Tejo 2 revés, hago mi cruce hacia mi mano izquierda de 2 por 1 y termino tejiendo 2 puntos revés. Vean ahí, de esta manera. Ahora tejo la hilera número 4 repitiendo, o sea, la repetición del 4, y nos vemos en la hilera número 5. O vamos a tejer como si fuera el 5, la hilera, pues en este caso sería la hilera número 17. Voy a repetir la hilera número 5, que me indica aquí 3 revés, hago mi cruce hacia el lado izquierdo de 2 por 1. Inmediatamente hago mi cruce hacia el lado derecho, también de 2 por 1. Cruce hacia el lado izquierdo de 2 por 1 también, inmediatamente. Este es el tercer cruce. Ahí. Tejo un punto revés, cruce hacia mi mano derecha de 2 por 1. Cruce hacia mi mano izquierda también de 2 por 1. Otra vez cruce hacia mi mano derecha de 2 por 1. Y termino tejiendo 3 revés. Así repetimos la hilera número 5. Tejemos la repetición de la hilera número 6 y nos vemos en la repetición de la hilera número 7. ¿Listo? Voy a tejer la hilera número 9. No, perdón. La hilera número 7, la repetición de la hilera número 7, que son 4 puntos revés. Vean, 2, 4. Hacemos un cruce hacia el lado derecho, hacia nuestra mano derecha de 2 por 2. Un total de 4 puntos. Tejo 2 revés, 2 derechos, un revés. Y perdón, se está desenfocando esto. Tejemos 2 derechos, 2 revés y aquí hacemos el cruce correspondiente de 2 por 2. En este caso nos indica hacia el lado izquierdo. Ahí, ¿no? Estamos trabajando la hilera número 19 como si fuera la hilera 7.
Y ahí termino con los 4 puntos revés. Por la parte del revés dejo los puntos correspondientes y creo yo que aquí ya me lograron entender de qué hilera van repitiendo. Y pues voy a terminar el motivo, que es hasta la hilera 12, para que ustedes puedan ver o la repetición. Como pueden ver, aquí queda de esta manera la puntada, queda muy precioso. Aquí hemos repetido 2 veces la puntada. Recuerden que esta puntada sale en 12 hileras. Y a partir de la hilera número 13 se regresa a la hilera 1. Entonces yo acá tengo tejido hasta la hilera 24, que he hecho 2 repeticiones. Y si empiezo con la hilera número 25, estaría tejiendo nuevamente como si fuera el 1 o el 13, ¿no? Entonces que serían 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 3 revés, que serían 4 derechos, 3 revés, 2, 3, 4 derechos, 3 revés, 2 derechos y 2 revés. Como pueden ver, aquí he vuelto a repetir la hilera 1, que también se repite en la hilera número 13 y en la hilera número 25. Espero no confundirles mucho. Recuerden que tejan hasta la hilera número 12 y de la 12 se tienen que regresar hasta la hilera 1 y empezar de nuevo la puntada, y queda de esta manera súper linda, súper preciosa. Espero les haya encantado trabajar. A mí me gustó muchísimo y es una de las puntadas que vamos a utilizar en proyectos, por eso les estoy haciendo. Bueno, sin más decir, espero que les haya encantado la puntada Aran número 12 y nos vemos en un próximo proyecto. Muchas gracias.